El canal En Defensa de la Fe te da la bienvenida al programa Biografía de grandes personajes bíblicos. Eva, Madre de los Vivientes. Basada en el registro bíblico y en lo que dice el espíritu de profecía. El diccionario bíblico adventista nos dice: Eva, la primera mujer, la ayuda idónea de Adán y la madre de la raza humana. Adán primero la llamó Isha, que significa mujer, y le dio el nombre de Eva después de la caída. Aunque era perfecto en su varonil dignidad y capacidad, Adán era un ser incompleto en y por sí mismo. Para suplir esta deficiencia inherente dispuesta por Dios, el Señor creó una ayuda idónea para él. Esto significa, literalmente, su complemento, o apropiada para él. Adán fue creado como un ser social, y Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Dios dispuso que Eva supliera lo que le faltaba al primer hombre, para que juntos constituyeran la plenitud del ser. El diccionario bíblico adventista nos sigue diciendo acerca de Eva: Eva sucumbió a la seducción del tentador e indujo a Adán a unirse a ella en la transgresión. Como castigo, la voluntad de ella quedaría sujeta a su marido como su cabeza, y con dolor tendría los hijos. Después de la referencia a ella como madre de Caín y de Abel, no se la menciona más en el Antiguo Testamento, ni siquiera como una alusión. En el Nuevo Testamento Pablo la menciona 2 veces, una con relación a que la serpiente la engañó, 2 Corintios 11:3, y otra con referencia a que su transgresión es la causa de su posición de sumisión asignada a la mujer después de la caída, 1 Timoteo 2:12 y 13. Final de la cita del diccionario bíblico adventista. Cuando Eva fue creada, Adán le dio el nombre de mujer o varona, porque del varón fue tomada. Después de la caída, Adán le da otro nombre a la mujer y la llama Eva, que significa madre de todos los vivientes. En la siguiente sección veremos a Eva antes de la caída. Patriarcas y Profetas, página 35, nos dice: los ángeles amonestaron a Adán y a Eva que estuviesen en guardia contra las argucias de Satanás, porque sus esfuerzos por tenderles una celada serían infatigables. Mientras fuesen obedientes a Dios, el maligno no podría perjudicarles, pues si fuese necesario, todos los ángeles del cielo serían enviados en su ayuda. Si ellos rechazaban firmemente sus primeras insinuaciones, estarían tan seguros como los mismos mensajeros celestiales. Pero si cedían a la tentación, su naturaleza se depravaría y no tendrían en sí mismos poder ni disposición para resistir a Satanás. Patriarcas y Profetas, página 36, nos informa: los ángeles habían prevenido a Eva que tuviese cuidado de no separarse de su esposo mientras éste estaba ocupado en su trabajo cotidiano en el huerto. Estando con él, correría menos peligro de caer en tentación que estando sola. Pero distraída en sus agradables labores, inconscientemente se alejó del lado de su esposo. Al verse sola, tuvo un presentimiento del peligro, pero desechó sus temores diciéndose a sí misma que tenía suficiente sabiduría y poder para comprender el mal y resistirlo. Desdeñando la advertencia de los ángeles, muy pronto se encontró extasiada, mirando con curiosidad y admiración el árbol prohibido. El fruto era bello y se preguntaba por qué Dios se lo había vedado. Esta fue la oportunidad de Satanás. Como discerniendo sus pensamientos, se dirigió a ella diciendo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Página 36 y 37 de Patriarcas y Profetas nos informa: Eva quedó sorprendida y espantada al oír el eco de sus pensamientos, pero con voz melodiosa la serpiente siguió con sutiles alabanzas de su hermosura, y sus palabras no fueron desagradables a Eva. En lugar de huir de aquel lugar, permaneció en él,
maravillada de oír hablar a la serpiente. Si se hubiese dirigido a ella un ser como los ángeles, hubiera sentido temor, pero no se imaginó que la encantadora serpiente pudiera convertirse en instrumento del enemigo caído. A la capciosa pregunta de Satanás, Eva contestó: «Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis». Entonces la serpiente dijo a la mujer: «No moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». Le dijo que al comer del fruto de este árbol, alcanzarían una esfera de existencia más elevada y entrarían en un campo de sabiduría más amplio. Añadió que él mismo había comido de ese fruto prohibido y como resultado había adquirido el don de la palabra. Insinuó que por egoísmo el Señor no quería que comiesen del fruto, pues entonces se elevarían a la igualdad con él. Manifestó Satanás que Dios les había prohibido que gustasen del fruto de aquel árbol o que lo tocasen, debido a las maravillosas propiedades que tenía de dar sabiduría y poder. El tentador afirmó que jamás llegaría a cumplirse la divina advertencia, que les fue hecha meramente para intimidarlos. ¿Cómo sería posible que ellos muriesen? ¿No habían comido del árbol de la vida? Agregó el tentador que Dios estaba tratando de impedirles alcanzar un desarrollo superior y mayor felicidad. Tal ha sido la labor que Satanás ha llevado adelante con gran éxito, desde los días de Adán hasta el presente. Tienta a los hombres a desconfiar del amor de Dios y a dudar de su sabiduría. Constantemente pugna por despertar en los seres humanos un espíritu de curiosidad irreverente, un inquieto e inquisitivo deseo de penetrar en los inescrutables secretos del poder y la sabiduría de Dios. En sus esfuerzos por escudriñar a aquello que Dios tuvo a bien ocultarnos, muchos pasan por alto las verdades eternas que nos ha revelado y que son esenciales para nuestra salvación. Satanás induce a los hombres a la desobediencia, llevándoles a creer que entran en un admirable campo de conocimiento. Pero todo esto es un engaño. Ensoberbecidos por sus ideas de progreso, pisotean los requerimientos de Dios, caminando por la ruta que los lleva a la degradación y a la muerte. Patriarcas y Profetas, página 38, nos dice: Eva creyó realmente las palabras de Satanás, pero esta creencia no la salvó de la pena del pecado. No creyó en las palabras de Dios, y esto la condujo a su caída. En el juicio final, los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira, sino porque no creyeron la verdad, porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. No obstante, los sofismas con que Satanás trata de establecer lo contrario, siempre es desastroso desobedecer a Dios. Debemos aplicar nuestros corazones a buscar la verdad. Todas las lecciones que Dios mandó registrar en su palabra son para nuestra advertencia e instrucción. Fueron escritas para salvarnos del engaño. El descuidarlas nos traerá la ruina. Podemos estar seguros de que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. Patriarcas y Profetas, página 39 al 40. Y ahora, habiendo pecado, ella se convirtió en el agente de Satanás para labrar la ruina de su esposo. Con extraña y anormal excitación, y con las manos llenas del fruto prohibido, lo buscó y le relató todo lo que había ocurrido. Una expresión de tristeza cubrió el rostro de Adán. Quedó atónito y alarmado. A las palabras de Eva contestó que ese debía ser el enemigo contra quien se los había prevenido, y que conforme a la sentencia divina, ella debía morir. En contestación, Eva le instó a comer, repitiendo el aserto de la serpiente de que no morirían. Alegó que las palabras de la serpiente debían ser ciertas, puesto que no sentía ninguna evidencia del desagrado de Dios, sino que al contrario, experimentaba una deliciosa y alborozante influencia que conmovía todas sus facultades con una nueva vida que le parecía semejante a la que inspiraba a los mensajeros celestiales. Adán comprendió que su compañera había violado el mandamiento de Dios, menospreciando la única prohibición que les había sido puesta como una prueba de su fidelidad y amor. Se desató una terrible lucha en su mente. Lamentó haber dejado a Eva separarse de su lado, pero ahora el error estaba cometido.
Debía separarse de su compañía, que le había sido de tanto gozo. ¿Cómo podría hacer eso? Adán había gozado el compañerismo de Dios y de los santos ángeles. Había contemplado la gloria del Creador. Comprendía el elevado destino que aguardaba al linaje humano si los hombres permanecían fieles a Dios. Sin embargo, se olvidó de todas estas bendiciones ante el temor de perder el don que apreciaba más que todos los demás. El amor, la gratitud y la lealtad al Creador, todo fue sofocado por amor a Eva. Ella era parte de sí mismo, y Adán no podía soportar la idea de una separación. No alcanzó a comprender que el mismo poder infinito que lo había creado del polvo de la tierra y hecho de él un ser viviente de hermosa forma, y que, como demostración de su amor, le había dado una compañera, podía muy bien proporcionarle otra. Adán resolvió compartir la suerte de Eva. Si ella debía morir, él moriría con ella. Al fin y al cabo, se dijo Adán, no podrían ser verídicas las palabras de la serpiente. Eva estaba ante él, tan bella y aparentemente tan inocente como antes de su desobediencia. Le expresaba mayor amor que antes. Ninguna señal de muerte se notaba en ella, y así decidió hacer frente a las consecuencias. Tomó el fruto y lo comió apresuradamente. Después de su transgresión, Adán se imaginó al principio que entraba en un plano superior de existencia, pero pronto la idea de su pecado le llenó de terror. El aire que hasta entonces había sido de temperatura suave y uniforme pareció enfriar los cuerpos de la culpable pareja. El amor y la paz que habían disfrutado desapareció, y en su lugar sintieron el remordimiento del pecado, el temor al futuro y la desnudez del alma. El manto de luz que los había cubierto desapareció, y para reemplazarlo hicieron delantales, porque no podían presentarse desnudos a la vista de Dios y los santos ángeles. Ahora comenzaron a ver el verdadero carácter de su pecado. Adán increpó a su compañera por su locura de apartarse de su lado y dejarse engañar por la serpiente, pero ambos presumían que aquel que les había dado tantas muestras de su amor perdonaría esa sola y única transgresión, o que no se verían sometidos al castigo tan terrible que habían temido. Satanás se regocijó de su triunfo. Había tentado a la mujer a desconfiar del amor de Dios, a dudar de su sabiduría y a violar su ley, y por su medio causar la caída de Adán. Patriarcas y Profetas, página 42 a la 43, nos informa: a Eva se le habló de la tristeza y de los dolores que sufriría. Y el Señor dijo: a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. En la creación, Dios la había hecho igual a Adán. Si hubiesen permanecido obedientes a Dios en concordancia con su gran ley de amor, siempre hubieran estado en mutua armonía. Pero el pecado había traído discordia, y ahora la unión y la armonía podían mantenerse solo mediante la sumisión del uno o del otro. Eva había sido la primera en pecar. Había caído en tentación por haberse separado de su compañero, contrariando la instrucción divina. Adán pecó a sus instancias, y ahora ella fue puesta en sujeción a su marido. Si los principios prescritos por la ley de Dios hubieran sido apreciados por la humanidad caída, esta sentencia, aunque era consecuencia del pecado, hubiera resultado en bendición para ellos. Pero el abuso de parte del hombre de la supremacía que se le dio, a menudo ha hecho muy amarga la suerte de la mujer y ha convertido su vida en una carga. Junto a su esposo, Eva había sido perfectamente feliz en su hogar edénico, pero a semejanza de las inquietas Evas modernas, se lisonjeaba con ascender a una esfera superior a la que Dios le había asignado. En su afán de subir más allá de su posición original, descendió a un nivel más bajo. Resultado similar alcanzarán las mujeres que no están dispuestas a cumplir alegremente los deberes de su vida de acuerdo al plan de Dios. En su esfuerzo por alcanzar posiciones para las cuales Dios no las ha preparado, muchas están dejando vacío el lugar donde podrían ser una bendición. En su deseo de lograr una posición más elevada, muchas han sacrificado su verdadera dignidad femenina y la nobleza de su carácter, y han dejado sin hacer la obra misma que el cielo les señaló. Como los seres humanos después del pecado, siempre tendemos a recordar lo malo de la gente. Esto también se aplica para con Eva. La mayoría de nosotros siempre que habla de Eva habla de lo negativo, de su pecado, de su grave error.
de su caída, pero también debemos hablar de los puntos positivos de Eva. Después de la caída, Eva da evidencias claras de su arrepentimiento y su fe. Veamos varias expresiones que demuestran que ella se arrepintió y que tuvo fe en el Señor. Génesis 4:1 nos dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. De este primer pasaje vemos que Eva creyó la promesa que Dios hizo con respecto a la simiente. En Génesis 4:25 dice: y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Estos dos textos bíblicos no dicen directamente que Eva se arrepintió y que tuvo fe en las promesas, pero sí lo dicen de manera implícita. Eva acepta el nombre que Adán le da. Él le da este nombre justo después de recibir la sentencia de su pecado, pero también de recibir la promesa de que vendría un Mesías, alguien que acabaría con la obra de la serpiente. Si Adán y Eva no hubieran aceptado la salvación por fe, estarían destinados ellos y sus hijos a la perdición y muerte eterna. Dios les hizo una promesa de salvación, y al aceptarla se dispusieron como medios para que mediante ellos la simiente de salvación un día viniera a la tierra, y es por ello que Adán nombra a su esposa como Eva, que significa madre de todos los vivientes. Es decir, Adán creyó que aunque él y Eva iban a morir naturalmente como consecuencia de su pecado, un día, mediante la promesa de Dios, Eva, él y todos sus descendientes podrían por la fe volver a vivir eternamente. Eva aceptó ese nombre. También aceptó la promesa de Génesis 3:15 y además la creyó de todo corazón. Esto es evidenciado porque al tener a Caín dijo que había tenido un varón por voluntad de Dios. La mayoría de eruditos creen que esta expresión hace referencia a que Eva creía muy sinceramente que su primer hijo varón era la simiente prometida. Luego, cuando Caín creció, se apartó del Señor, Eva entiende que él no es la simiente. Sin embargo, vuelve a tener un hijo varón y afirma que Dios le ha sustituido a Abel, a quien mató Caín. Ella vuelve a creer sinceramente que Set es el que va a continuar la línea de la simiente prometida. Eva sigue manifestando fe en la promesa del Evangelio, en la promesa de salvación. Conviene pues recordar que aunque Eva se equivocó, también decidió arrepentirse y vivir una vida nueva. Eva pudo haber decidido vivir en rebelión, pudo haber alentado a sus hijos a no creer en el Señor. Sin embargo, la inspiración nos dice que Adán y Eva dedicaron su vida a instruir a sus hijos, a mostrarles lo duro de las consecuencias del pecado. Por lo tanto, aunque Adán y Eva, aunque casi siempre recordamos a Adán y a Eva en el contexto de la caída, también deberíamos recordar que ellos decidieron vivir humillados ante el Señor el resto de sus vidas y que se esforzaron por instruir a sus hijos en el temor de Dios. Me gusta mucho la forma como Dios redime a las personas. Génesis 3:15, el protoevangelio, el evangelio en miniatura, la primera mención de las buenas nuevas de salvación, fue redactada de la siguiente manera: y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hablándole a la serpiente, pero en presencia de Adán y Eva, el Señor hace una sentencia para la serpiente, pero a la vez hace una promesa para Adán y Eva. Les dice que un día va a venir un Mesías, un libertador, que aplastará la cabeza de la serpiente. Y la forma como la redacta pone a Eva en una posición de privilegio. Esta simiente vendrá de la mujer. A pesar de que Eva se alejó del Señor, se rebeló contra él, el Señor la pone en un lugar de privilegio. De ella, de la mujer, nacerá el prometido. Ella será un vehículo importante, un canal importante a través del cual el prometido vendrá. Eva se dispuso para servir al Señor, y mediante ella nace Set, hombre a través del cual el Señor va a comenzar a trabajar en el linaje de los hijos de Dios. Dios es un Dios de amor y de perdón. Él le concedió larga vida a Adán y a Eva para darles la oportunidad de arrepentirse.
cometieron un grave pecado, pero la inspiración nos cuenta que Eva y Adán le dieron buena educación a sus hijos y que además vivieron el resto de sus vidas en humillación y arrepentimiento. Dios te ama. Puedes tener la seguridad que Él quiere perdonarte y darte fuerzas para vivir en obediencia a su voluntad. El pecado no paga bien al que bien le sirve. Siempre paga dañando, degradando y destruyendo. Dios, con su gran amor, quiere rescatarte, lavarte y transformarte. Solo debes aceptar su llamado, dejar atrás todo pecado, bautizarte y permitir que su gracia y su amor te transformen para que puedas vivir una vida llena de santidad y luz en el Señor. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bendiciones y Maranata.